Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos emprendedores y emprendedoras. Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Aquí estamos una vez más, ahora en jueves de capacitación, porque el día de ayer, infortunadamente, tuve algunas dificultades técnicas y me quedé sin internet y no pude conectarme en algún otro, ni siquiera con mis datos. Entonces, por aquí estamos hablando el día de hoy acerca de lo que me gusta, de lo que es, de lo que tenemos que hablar y no verlo como un tabú, no verlo como algo que no tengamos que tomar en cuenta en nuestras vidas, y es acerca básicamente del dinero y la reprogramación que tenemos que tener con esto, ¿no? Del dinero. Para empezar, saludos a todos ahí que se están conectando. Espero que se encuentren excelente. Y para empezar, como les comentaba, tenemos que ver las cosas de manera distinta a como realmente nos inculcaron desde que estábamos en el vientre. Hay que saber que todo esto de la reprogramación financiera, la reprogramación en todos los aspectos de nuestras vidas, siempre hay que buscar ver alternativas, distintas formas en cómo se rigen las cosas y poder hacer algo diferente y también tener mejores resultados, ¿no? Esto básicamente, ¿cómo empieza? Pues es haciendo una programación nuevamente financiera de inicio, cambiando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones y por supuesto los resultados que tenemos, ¿no? Todo esto a partir de una base que es la reprogramación financiera, y básicamente es el ser un poquito más consciente de lo que hacemos con nuestro dinero, con nuestras decisiones financieras, con lo que tratamos, con nuestras metas, lo que tratamos de hacer para poder llegarlas, ¿no? Entonces recuerden que todo lo que generas hoy en día, hablando económicamente, hablando de tus resultados que tienes hoy en día y creas, tu realidad es originada en tu mente. O sea, todos los resultados que tienes hoy fueron a partir de un pensamiento que tú tuviste de inicio para poder llegar ahí, de una decisión que tomaste para poder llegar ahí, ¿no? Entonces es ahí originado. No sé si han visto una película que he hablado en algunas ocasiones, se llama El Origen. Pues básicamente te dice, ¿no?, cómo es que nace esa idea, sea cual sea, y haces todo lo posible para que se vuelva una realidad, ¿no? Entonces hay que saber que tenemos una mente de entrada, tenemos una mente consciente y una mente subconsciente. Esto es muy importante de saber, porque al tú estar consciente de esto, vas a saber cómo es que se rigen tus acciones, cómo es que se rigen tus pensamientos y todo lo que estás haciendo para tener mejores resultados financieros, ¿no? Hay que estar consciente de que tu mente subconsciente, todos los actos que se rigen con base en esta mente subconsciente es el 85%. O sea, todo lo que hacemos lo vamos haciendo subconscientemente, y así es como mucha gente pues va viviendo la vida, y cuando ve y voltea atrás y se da cuenta, es un poquito más consciente de ello, se da cuenta, ya te pasó toda la vida y no hicieron o no lograron realmente lo que quisieron, ¿no? Y entonces el otro 15% es de tus acciones se rigen con base en la mente consciente. Entonces hay que elevar. Este dato es muy importante. Como les digo, la mente subconsciente, tus acciones son del 85%, y la mente consciente, tus acciones es del 15%. Es un dato muy interesante porque así tú te das cuenta en todos los aspectos de tu vida, ¿no? No nada más hablando financieramente,
cómo es que tú tomas las decisiones y tomas las acciones para que puedas generar esas metas financieras que te estás proponiendo de inicio, ese origen que tú empezaste a pensar de que, ¿sabes qué? Quiero llegar a tal lado, quiero comprar esto, quiero hacer esto, etcétera. Todo se va rigiendo a partir de esas dos mentes conscientes y subconscientes, ¿no? Hay que saber que la mente subconsciente es aquella que ha sido programado incluso desde que estabas tú en el vientre de tu madre, desde los pensamientos que tenía tu madre, ¿no? Esta mente subconsciente es algo que tú no controlas y que no controlas. Esto va a ser durante los primeros 7 años de tu vida. Los primeros 7 años de tu vida es donde tú juntas toda esa data en tu vida, ese rapport que se le llama, que vas generando información, cada vez más información, y es ahí donde tú vas aprendiendo a partir de las experiencias y aprendizajes, ¿no?, que tú tengas durante este trayecto de 7 años. Es básicamente esas mismas experiencias o esas mismas decisiones que tomaste siendo inconsciente en estos primeros 7 años. Es así como vas a tomar las decisiones en el resto de tu vida. Entonces, como les digo, esta programación subconsciente que nos dan nace desde el vientre de nuestras madres. Desde que nacemos siempre nos van alimentando nuestros padres, nuestros familiares, en el entorno en el que vivimos, el contexto en el que te tocó. Como les digo, si bien nos tocó nacer, no nacer en cuna de plata, pues tú decides cómo vas a morir realmente, ¿no? O sea, no te tocó tal vez nacer rico o nacer financieramente libre, pero morir pobre, esa ya va a ser tu decisión, ¿no? Y hablando una pobreza económica, que a partir de un contexto también es como tú decides, pues, qué hacer y qué no hacer, y sobre todo las decisiones que tomas para poder dar la milla extra y poder generar otro tipo de, pues, de línea en tu camino, ¿no? Al final. Entonces, como les digo, son pensamientos que según las creencias, como les digo, de tus padres, tus familiares, tus hermanos, del contexto en el que vives, incluso la sociedad en la que vives, es los que te van programando mentalmente en una mente subconsciente. Entonces tú sigues ese mismo caminito. Es al final entra como una paradigma. Eso es lo que es. A partir de poca información tú tomas las decisiones, ¿no? Las tomas como algo real, y así es como tú vas a tomar decisiones que te permitan, pues, crecer o decrecer. Entonces, al final, pues, es estar consciente de eso, ¿no? De que al principio, pues, nos vamos metiendo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé, a ser un poquito más consciente, ¿no? De los actos que tomaba, de las decisiones que tomo, de lo que estoy haciendo hoy en día, siempre tuve, de cierta forma, subconscientemente o inconscientemente, estuve viviendo ciertas experiencias que me llevaron a la toma de decisiones para estar aquí hoy en día hablando con ustedes. Entonces, hablando del dinero, hablando de lo que es específico en la reprogramación financiera, mi mamá desde muy pequeño, si bien yo cuando tenía 5 años, mi madre se separó de mi padre y ella tomó la batuta del ruedo para sacar adelante a 3 chamacos, ¿no? En ese inter, pues ella se partió la madre totalmente, así que día y noche yo difícilmente la veía, y yo tomé las riendas de mi propia vida y de mis decisiones. Al final, pues yo estaba haciendo, la escuela, yo las decisiones, pues si me iba mal o si no hacía tarea, al final pues toda era responsabilidad mía y no había como una persona o una ente que te estuviera ahí encima de ti, sino que yo, a partir de esas experiencias de ser de cierta forma independiente, ¿no? Pues
empieza uno a forjarse la forma en que somos realmente, ¿no? Y las decisiones que tomamos. Entonces mi mamá siempre me decía así como, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, ¿no? Le pedía esto y no hay dinero. O incluso cuando algo que me apasionaba hacer, que era pintar, o sea, siempre le pedía así materiales, que sí, unos bastidores para pintar, y siempre, pues sí hacía, yo era, digamos, inconsciente en ese sentido, yo pedía, ¿no? Y mi mamá siempre me decía, no, pues no hay dinero, ¿no? O sea, no hay, entonces siempre se metió, pues esa programación que tenía de antes, ¿no? Y entonces a mí me metió esa misma idea de no hay dinero. Entonces, si yo me hubiera quedado con esa misma programación desde un inicio, no estuviera donde estoy hoy en día, ¿no? Entonces tú tienes que tomar la decisión de reprogramarte, de ser un poquito más consciente como lo somos, pues leyendo, investigando, conociendo distintas ideas, distintos instrumentos que te permitan aperturar tu mente totalmente. Y una de las cosas que al final yo estoy súper agradecido con mi madre de todo lo que me ha dado hasta hoy en día, y que me sigue apoyando en todo, y es eso, ¿no? Aunque sí me metí a esa programación, pues yo ahorita ya yo me reprogramé primeramente para poder también reprogramarlos a ustedes, para que ustedes también tengan esa chispita y que puedan tomar pues mejores decisiones en sus vidas, hablando en la manera financiera, ¿no? Entonces, como les digo, yo siempre buscaba, desde muy pequeño, buscaba generar distintos tipos de ingresos en mi vida. Yo empecé a trabajar desde muy, muy pequeño, y no por necesidad, porque mi mamá siempre me daba, pues al menos lo básico. Como les digo, siempre pues sacó adelante a 3 chamacos literalmente y les dio carrera, ¿no? Y yo desde muy pequeño, pues como tenía esa mentalidad que siempre me decía mi mamá, no hay dinero, pues yo decía, puta, pues cómo es que se hace el dinero, ¿no? ¿Cómo es que lo consigo? ¿Qué hago para hacerlo? Entonces siempre yo he buscado pues distintas fuentes de ingreso desde muy pequeño. Desde que tenía 8 o 10 años yo empecé incluso a atender una tiendita de cerca de mi casa, desde la primaria, que incluso vendía mis tortas, empecé a vender dibujitos, o sea, cosas así que ya siendo conscientes, de ya pensando y haciendo una retrospectiva de todo lo que ha pasado durante casi estos 29 años que tengo, pues te das cuenta, ¿no? De cómo realmente fuiste programado y a partir de cuándo haces esa reprogramación. Entonces, ¿cómo empecé a hacer mi reprogramación? Pues así, básicamente, ya cuando yo seguía, incluso en la preparatoria, que estuve emprendiendo en algunas cuestiones por ahí, empecé a tomar las riendas pues de mi vida, por así decirlo. Empecé a tomar experiencias que me ayudaran a poder tomar mejores decisiones en mi vida. Y en la universidad incluso pues seguía de cierta forma ese pensamiento, y no fue hasta que salí del país, hasta que me fui a Canadá, que estuve por allá como conociendo otro tipo de pensamientos, conociendo gente del extranjero, gente de otros países. Es ahí donde tú aperturas tu mente, tú ves tu entorno y dices, cabrón, ¿cómo es posible que esto exista? ¿Cómo es posible que esto se haga realidad? Y así es como te maravillas, así es como tienes ese sentido de poderte maravillar de las cosas y tomar lo mejor de todo, ¿no? Así básicamente son tus experiencias, y si eres consciente de eso, si lo vives en una mente consciente, como les digo, en una mente subconsciente, les aseguro que van a tomar pues mejores decisiones en su vida, ¿no? Entonces, si quieres ser realmente un empresario, pues hay que aprender, hay que empezar a pensar como empresario, hay que empezar a emprender. Si quieres ser feliz, pasa lo mismo, que tienes que emprender o tienes que pensar como una persona feliz, por así decirlo, ¿no? Y también saber, porque todo es relativo, ¿no? Si quieres ser millonario, tienes que pensar como un millonario. Entonces así funciona la mente. Depende de qué es lo que quieras en tu vida. Empieza a meterte esa reprogramación en tu vida, de saber
como les digo, de tener esa chispa de locura para poder así abrir tu mente total y ser consciente también de que tomando acción, tomando las mejores decisiones financieras, porque de ahí partes, es como vas a llegar al otro lado. Entonces, reprograma tu mente subconsciente, que ese 85% de tus decisiones como con tu mente subconsciente sea muchísimo menor y que tus acciones sean más conscientes, que ese 15% suba, ¿no? Tomando acción. Entonces, como les digo, tendrás que acumular la mayor cantidad de referencias nuevas, porque como les digo, la mente subconsciente parte de un paradigma de muy poca información y lo hace una realidad, ¿no? Dices, vivo en ese contexto, pues me tocó vivir en este contexto y no hago nada para poder reprogramarlo, ¿no? Entonces, al final, si tienes mayor información, mayor cantidad de referencias nuevas para que tu mente pues crea y tenga mayor certeza, ¿no? De que puede lograr pues básicamente todo lo que estás haciendo, ¿no? Que tenga algún sentido y por lo pronto pues te propongas alcanzar, ¿no? Lo que sueñas, simplemente con enfoque y acción, porque tampoco es nada más, sí, ya reprogramo mi mente, ¿no? Y soy consciente de que no estoy haciendo ni madres, ¿no? O sea, es tomar acción, tener enfoque en que vas a hacer las cosas y tampoco, como les digo, las cosas no llegan pues de la noche a la mañana. Entonces aumenta tu contexto financiero. Esto es muy interesante porque, como les digo, vivimos en un contexto muy pobre en el que no pensamos cuánto realmente existe allá afuera, cuánta cantidad de dinero que no entendemos de entrada cómo es que funciona el dinero. Y el dinero es algo que tenemos que aprender desde un inicio, desde dónde parte el dinero. El dinero básicamente es deuda y parte, ¿no? Hay distintos tipos de dinero, ¿no? Pero el dinero que hoy en día manejamos, que parte al final, es dinero fiduciario, que parte de tener esa fe, ¿no? Parte de ahí, ¿no? Fiat, ¿no? De esa fe con el gobierno, y el gobierno solamente te da un papel que hoy en día no tiene ningún valor. Literalmente lo puedes imprimir, salir allá afuera, los bancos imprimen cuanto se les pegue el huevo. Entonces, al final, tú dices, cabrón, ¿cómo es que yo puedo confiar realmente en este dinero tangible que me está dando el gobierno, ¿no? Y al final es puro papel, no está sustentado ni siquiera con la moneda, con el oro, con la plata como era anteriormente. Hoy en día simplemente es esa promesa, ¿no? Ese título de promesa de que ese dinero tiene un valor monetario, ¿no? Entonces hay que aprender un poquito más de los orígenes, sobre todo de cómo comienza el dinero fiduciario y cómo es que nosotros vamos evolucionando también en esa apertura de generar pues nuevas formas de vivir al final, porque al final pues es un intercambio total de fe y fe, ¿no? Entonces, de tu trabajo, de lo que hagas, pues vas a generar ingresos para poder, ahora sí, también hay que ser un poquito más conscientes de eso, del consumismo, de dónde estamos, y que todo lo que hacemos pues es con base a algo que nos están metiendo, ¿no? Diariamente nos están metiendo de que consume esto, que consume el otro. Incluso, como les digo, en algunas ocasiones yo personalmente, aún teniendo la educación financiera que se tiene hoy en día, que nunca dejo de aprender, nunca dejo de seguir evolucionando, he tenido pues mis tropiezos incluso, pero hay que saber, ¿no? Sacarle provecho pues a la deuda, porque el dinero es deuda al final. Entonces tú tienes que aprender, pero de entrada hay que ser un poquito más conscientes, como le digo, el tema de hoy, ser más conscientes, tener esa conciencia y reprogramación financiera de crear un contexto mucho más amplio. Y como les digo,
en algunas ocasiones pues pregunté, ¿no? ¿Cuál sería tu sueldo ideal, ¿no? Y muchas personas, o sea, hay gente que te dice con 5,000 pesitos yo vivo, con 10,000 pesitos, con 20,000 pesitos, 50,000 pesitos, y así puede ir subiendo. Entonces no se dan cuenta realmente de la magnitud. Hubo una respuesta por ahí, ¿no? De que realmente el pensar en ese sueldo ideal pues nos limita totalmente, y es muy cierto, ¿no? No hay que ser limitativos en ese aspecto, siempre hay que buscar un círculo virtuoso en nuestra vida, hablando de la parte económica, generar los mayores activos que se puedan, y por supuesto pues entrar en otro sentido, ¿no? En el sentido pues de ayuda, de generar al final un mejor contexto en nuestras vidas, apoyar a la gente que tenemos cerca, y así es como estamos aquí justamente enfrente por y gracias a esa reprogramación financiera que nos hacemos desde un inicio, y vamos pensando un poquito más grande, como les digo, creciendo nuestro contexto económico, de no cerrarse, ¿no? De que dices, no, pues nada más gano 5,000 pesos y aquí me quedo, entonces no haces nada para generar más, y que se vuelva un círculo virtuoso, como les comento, y al final pues no seguir pensando, porque todo es simplemente números, unos y ceros al final. Hoy en día, como les digo, la evolución del dinero ha crecido, y les digo, pues al final el dinero fiat es algo que eventualmente, ¿no? Va a cambiar, sobre todo porque su valor no es el valor que le está dando el gobierno, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos conciencia de eso, y que podamos a partir de eso generar mejores decisiones financieras en nuestras vidas. Y créanme que gracias a esas decisiones financieras que sean mejores, tú vas a poder lograr lo que realmente te apasiona, lo que realmente quieres hacer en tu vida. Entonces espero, queridos emprendedores, no quería dejarlos ir ahora sí que esta semanita de miércoles de capacitación, hoy en jueves, y espero que se lleven lo mejor. Nos vemos la próxima semana, no sé si va a ser miércoles o jueves, pero por ahí lo estaré diciendo en mis historias. Recuerden, aquellos que quieran empezar a invertir, a generar ingresos pasivos, contáctenme, que tengo literalmente mucha información y sobre todo oportunidades que les permitan generar una mayor libertad, una libertad financiera más próxima, ¿no? Entonces, créanme, no se asusten cuando les hablo de grandeza, no se asusten cuando les hablo. Yo quiero también que ustedes, como les digo, se reprogramen y puedan generar esa libertad financiera que todos anhelamos, ¿no? Entonces, contáctame si te interesa empezar a invertir, si te interesa empezar a que llevemos un plan financiero en tu vida, porque como les digo, todo lleva tiempo y no va a ser tampoco de la noche a la mañana, ¿sale? Y quiero que sean eso consciente. A mí me ha costado un buen, y quiero que también tomen esa experiencia valorativa que yo tengo y que les puedo transmitir, les puedo compartir, para que también tomen mejores decisiones en su vida, ¿sale? Espero que se lleven lo mejor, queridos emprendedores. Les deseo mucho éxito en sus emprendimientos, en todo lo que están haciendo hoy en día, y recuerden que nos vamos a la cima. Que tengan una excelente nochecita.